Estimados colegas, el siguiente video tiene como objetivo explicar la elaboración de bancos de preguntas para poder cargarlos a Paideia. Para comenzar, habría que partir de lo básico, que es tener nuestras preguntas en un archivo de Word. ¿Ya? Entonces, les muestro por si acaso. Ya partimos de un archivo de Word con las preguntas. Yo les recomendaría que si lo que vamos a hablar es un tema, una lectura, una unidad del curso, ¿ya? No tengamos todas las preguntas en un solo archivo de Word, sino más bien lo que les recomendaría es dividir ese archivo de Word según subtemas, según capítulos de la lectura, según acápites del texto. ¿Para qué? Para que cuando en Paideia utilicemos la función de preguntas aleatorias, el sistema jale preguntas de manera equitativa de todos los subtemas, unidades o capítulos de lo que hayamos mandado leer o estudiar. ¿Sí? En este caso estoy haciendo el ejemplo con una lectura, lectura 1, y vean cómo he dividido las preguntas de mi lectura 1 entre aquellas que corresponden con la primera parte, la parte del medio y la parte del final. ¿Sí? Entonces yo recomendaría que hagamos eso de todas maneras para que al momento de mandar exámenes aleatorios le salga algo equitativo y no acabemos con algún alumno que tenga de repente puras preguntas de la primera parte o puras preguntas de la última parte, sino que sea algo mucho mejor repartido. ¿Ya? Ahora, les enseño el archivo para que vean cómo tiene que ser el archivo de Word a fin de poderlo emplear. ¿Ya? Acá tenemos el archivo de Word. ¿Ya? Traten de seguir el mismo formato. ¿Ya? ¿Cuál es mi formato? Tienen acá el enunciado. Yo le he puesto en negrita simplemente para tenerlo claro, pero lo pueden poner en negrita o en normal. Están también las opciones, ¿sí? Y está marcada qué opción es la correcta. ¿Ya? Como después le vamos a pedir a Paideia que chocolatee las opciones y que no siempre se presenten de la misma forma, eso es una ayuda importante cuando hacemos preguntas objetivas, ¿ya? Yo lo que he hecho acá es dejar en todos los casos la opción A, la primera, como la respuesta correcta. Y lo tengo que marcar, lo tengo que indicar. ¿Cómo lo indico? Le pongo acá answer A, ¿ya? Porque Paideia, bueno, lee en inglés, es el lenguaje global, ¿ya? Y luego, bueno, acá está el enunciado, repito, y fíjense cómo he formateado las opciones de respuesta, ¿no? Lo que he hecho ahí es, vean aquí en Word, en la parte superior, ya tenemos A, B, C, pero fíjense, en mayúsculas. No minúsculas, no con puntitos, nada, sino asegúrense de que sea así, ¿ya? Porque ese es el formato que sabe leer o que entiende Paideia, ¿ya? Entonces, asegúrense de que todo esté igualito y que todos estén bien formateados y exactamente igual. No pongan títulos, no pongan subtítulos, solamente ponen las preguntas, las opciones y la indicación de cuál de esas opciones es la correcta. ¿Ya? Eso es lo indispensable. Noten que para fijarme bien que eso esté correcto, yo lo que he hecho acá es marcar esta opción que ven acá arriba, de mostrar todo, para poder ver todas las marcas de todos los caracteres que están ahí, pero no se imprimen. Por ejemplo, los espacios, por ejemplo, los enters, por ejemplo, los tabs, las tabulaciones, los saltos de línea, los saltos de párrafo, ya tengo que poder verlos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, aquí en medio de mi enunciado tengo un tab del cual no me he dado cuenta, al momento que Paideia quiera leer esto, se le va a complicar y me va a arrojar un error, ya me va a arrojar un error. Entonces, tengo que asegurarme que no hayan esas cosas, que no haya, que este enter sea un enter normal, que es ese que está ahí, no este que está acá. ¿Ya? Esa flechita, si la ven, bórrela de frente, ¿no? Siempre tiene que ser un enter normal, ¿ya? Ok, una vez que he revisado, le quito las marcas, ¿ya? Y ya estoy. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? Tienen que guardarlo, ¿ya? Pero guardar en un formato diferente, ¿ya? Porque no va a leer exactamente Word, sino lee un formato especial, ¿ya? ¿En qué formato lo vamos a guardar? ¿Ya? Tienen que guardarlo como texto sin formato, ¿ya? Tienen que guardarlo como texto sin formato, ¿ya? En la carpeta en la que hayan elegido, ¿ya? Ahora, cuando yo hago esa opción de guardar como texto sin formato, me da una serie de opciones, ¿ya? Acá asegúrense, por favor, de marcar
donde dice otra codificación, se van hasta el final, no tan al final, aquí me pasé un poquito, ¿ya? Unicode UTF-8, Unicode UTF-8, ¿ya? ¿Por qué el UTF-8? Porque si lo guardamos simplemente como texto normal, sin hacer esa indicación, no me va a leer algunas marcas diacríticas, por ejemplo, las tildes, ¿ya? Noten, cuando yo lo guardo como formato de texto Windows predeterminado, ¿ya? No lee igual que cuando yo lo guardo como MS-DOS y como otra codificación en, insisto, por favor, UTF-8. ¿Ya? Esa es la que nos va a servir. Entonces pongan aquí aceptar. ¿Ya? Pongan ahí aceptar. Entonces si vamos nuevamente al explorador de Windows, donde estábamos, ¿ya? Acá pueden ver que se ha creado el archivo adicional, ¿no? Y que se ha guardado además como documento de texto. ¿Ya? Es ese documento de texto el que yo puedo colgar en Paideia. ¿Ya? Es específicamente ese. No el archivo de Word directamente, sino el documento de texto en el formato que les he indicado. Ok, ahora pasemos a trabajar en Paideia. Ya entremos a nuestro curso, en este caso en mi historia del Perú. ¿Ya? Y ahí lo que van a hacer es, se van a ir aquí abajo, donde dice edición. ¿Ya? Asegúrense obviamente de estar en la vista del docente, ¿no? Ahí está, edición. ¿Ya? Y en edición hay varias funciones importantes aquí que nos sirven bastante. En este caso, la que nos sirve es la que dice banco de preguntas. ¿Ya? Marquen cualquiera de estas porque igual te aparecen en pestañas las cuatro. ¿Ya? Preguntas, categorías, importar y exportar. Antes de jalar nuestras preguntas, lo primero que hay que mirar son las categorías. Son las categorías. Yo tengo que crear categorías. ¿Ya? Acá ya me adelanté un poquito y les he creado algunas. Lectura 1, y a su vez dentro de lectura 1, capítulo 2, capítulo 3. ¿Cómo hago esto? Les hago el ejemplo. ¿Ya? Yo quiero subir preguntas de mi tema 2, unidad 2, lectura 2. Entonces, ¿qué cosa hago acá? ¿Ya? Primero, esta es la categoría básica, ¿no? Que es IS 18, que es el curso general. Entonces, dentro de ese curso general, yo creo una subcategoría. En este caso vamos a poner lectura 2. ¿Ya? Le pueden poner información, si quieren explicar acá qué texto es, o a qué tema se refieren, no sé, lo que ustedes quieran. No es indispensable, pero si ustedes quieren hacer, te sirve para ordenarte. Añadir categoría. Y fíjense cómo se ha creado lectura 2 al mismo nivel de lectura 1. Los dos son categorías hijas directamente de la categoría general. Y en cambio, capítulo 1, 2 y 3 vienen a ser categorías nietas, si quieren, la categoría general, y están dentro de lectura 1. Yo tendría que hacer lo mismo para lectura 2 si quiero crearle subcapítulos. ¿Cómo creo un subcapítulo? Muy fácil. Entonces, en vez de poner aquí por defecto, yo pongo que crear una categoría dentro de o subordinada a lectura 2. Marquen aquí lectura 2 y acá puedo poner capítulo 1 de la lectura 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo le voy a añadir categoría y vean, se ha creado dentro de lectura 2. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo creo, a ver, quiero crear el capítulo 2, ¿no? Y la voy a crear, pero dense cuenta que me he olvidado de algo, ¿no? Me he olvidado de indicar que quiero que eso esté dentro de lectura 2. Y me ha aparecido el capítulo 2 aquí arriba. Entonces, ¿ahora qué cosa puedo hacer? Bueno, no hay ningún problema. ¿Ya? Para eso tenemos acá esta flecha de la derecha. Llévenla hacia abajo para que esté debajo de lectura 2. ¿Ya? Y una vez que está acá, la flecha de la derecha, ¿ya? Va a reducir su categoría. No se le va a reducir la importancia. Entonces vean aquí que sí, acá sí está claro que capítulo 1 y 2 están dentro de lectura 2 y capítulo 1 está dividido, lectura 1, perdón, está dividida en capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, mi estructura de categorías es importante. ¿Ya? Una vez que tengo eso armado, ya puedo pasar a importar. Entonces, pasemos a importar preguntas. Entonces, importar. ¿Ya? A ver, acá hay que especificarle a Paideia en qué formato estamos importando. Y los nombres nos pueden parecer bastante extraños, pero bueno, no se preocupen, ya, se puede trabajar. Cuando es un archivo del tipo que hemos creado, que es el archivo de texto simplemente, ya usamos lo que dice acá, formato Eiken. ¿Ya? Luego pasamos a general, ¿no? ¿En qué categoría quiero importar? Esta parte es importante.
Ya, busquen la categoría. A ver, yo había creado mi banquito de preguntas del capítulo 1, entonces marqué acá. Yo quiero que esas preguntas vayan a capítulo 1. Fíjense bien eso, porque después mover preguntas de una categoría hacia otra se puede hacer, pero les va a hacer más chamba. Mejor acá nos fijamos bien y todas suben a la categoría en la que deben estar. Esto que está acá lo saca, no hace falta, porque el archivo no tiene categorías, no indica las categorías. Aquí el error, sí, está muy bien, no hay ningún problema. ¿Ya? Detener si se produjo un error también está bien. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer acá es importar el archivo, ¿ya? Que básicamente consiste en, lo pueden explorar y buscarlo en su explorador de Windows, o también simplemente lo pueden arrastrar. Lo podemos arrastrar aquí, ¿sí? Acá tenemos el archivo. Miren la extensión, es TXT. Noten que es el archivo en formato de texto, ¿no? Texto sin formato. Ya no es un archivo de Word. El archivo de Word no lo va a poder leer directamente. Y luego pasamos a importar. Ya con el botón de importar le damos a dar el comando para que Paideia empiece a jalar las preguntas. Entonces le damos a importar, han procesado, habían 14 y acá están los enunciados de mis preguntas. Los 14 enunciados. Yo pongo continuar, ¿ya? Y ahora cuando veo el blanco de preguntas, fíjense acá, acá están las preguntas que yo había indicado. Están todas ahí, todas han sido colgadas correctamente. ¿Ya? Si quieren pueden meterse a editar o a mirar cada una de ellas con la tuerquita que vieron ahí. ¿Ya? Acá tengo el enunciado y acá vean las opciones de pregunta. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que ahorita les voy a ayudar a resolver. El problema es que no me ha salido marcada barajar respuestas. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que como no está marcado esto, ¿ya? Como no está marcado esto, Paideia siempre va a presentar el mismo orden de opciones de respuesta. Y esa no es la idea, ¿ya? La idea es que se chocolateen en distintos exámenes para que sea más complicado que un alumno le pase las respuestas a otro. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer para que esto se solucione? Una opción es que entremos pregunta por pregunta y en la opción de barajar respuesta marquemos, ¿ya? Pero ese es un trabajo que me parece, pues, no muy rendidor, no muy fructífero, ¿no? Y un mal uso del valioso tiempo que tenemos, ¿ya? Entonces vamos a ver una opción distinta. Simplemente para recordar lo que hemos hecho, volvemos aquí, banco de preguntas, acá están las preguntas, en categorías, aquí pueden ver mi árbol otra vez de categorías y pueden ver que, por ejemplo, el capítulo 1 están las 14 preguntas y yo puedo entrar a editarlas, ¿ya? Ahora, ¿cómo resolvemos el problema de barajar las opciones de respuesta? Vamos a exportar, ¿ya? Vamos a bajar ese archivo y vamos a hacerle algunos truquitos de edición, ¿ya? Para exportar un archivo, yo recomiendo que se haga en formato Moodle XML, que es el formato que más usa Paideia. Recuerden que Paideia está basado en Moodle, básicamente una versión PUC de Moodle. Entonces, el formato en Moodle, ¿ya? ¿Qué cosa quiero exportar? Yo quiero exportar solamente mi capítulo 1, que es donde tenían las preguntas, ¿ya? Escribir categoría en el archivo, si quieren, ¿ya? Y cosa que cuando lo suben, les va a rearmar las categorías, bueno, donde estaba ese archivo, o el contexto, pero mejor yo pongo así nomás, ¿ya? Porque yo asumo que cada uno tiene sus categorías creadas. Ahora, exportar preguntas a un archivo. Entonces, exportar desde un archivo y se descarga. Vean aquí abajito, ¿no? Se ha descargado en formato XML, ¿ya? Y luego pongo continuar y puedo seguir trabajando con mi Paideia, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a ver cómo podemos editar ese archivo XML para poder trabajarlo, ¿ya? Ese archivo es como el código fuente de las preguntas y me indica todas las cosas que necesito ver, ¿ya? Normalmente se abre como un archivo de texto. Si su computadora no sale como archivo de texto, hagan botón derecho sobre el archivo y pongan abrir con y abran con, puede ser bloc de notas o también puede ser WordPad, que es la otra aplicación que se usa normalmente para trabajar archivos de solo texto sin formato, ¿ya? Entonces le voy a mostrar cómo se abre, ¿ya? En este caso lo voy a abrir en el bloc de notas,
¿ya? Y acá están todas mis preguntas. Y vean que es como el código fuente que yo puedo tener, ¿ya? Que yo puedo tener cuando veo el código fuente de una página web. Se parece un poquito a eso, por eso está en formato XML, ¿no? Sí, formato web. Ahora, fíjense acá, ¿ya? Entre esas líneas hay una que dice acá que se refiere a Shuffle Answers. Shuffle significa barajar, o sea, barajar las opciones entre cada vez que se presente la pregunta. ¿Ya? Y acá pueden ver que el valor que se le ha asignado es false. Entonces, eso quiere decir que en este caso, esta pregunta y las demás están igual, han sido marcadas para que no se puedan, para que no se barajen, que salgan siempre igual. ¿Qué debo hacer acá? ¿Ya? Control C, o si quieren botón derecho y pongan copiar, ¿ya? Es lo mismo por si acaso. ¿Ya? Y luego lo que voy a hacer es reemplazar. ¿Ya? Voy a reemplazar el false por el true, por true, para que siempre se baraje, ¿ya? También pueden hacer el reemplazo de toda la línea, ¿no? Si no quieren elegir exactamente la palabrita, también pueden reemplazar toda la línea, igual acá, ponen acá reemplazar, control B, acá, vean que yo ya lo había hecho antes, ¿ya? Entonces por eso le guardo en la memoria, ¿ya? Y al momento de, perdón, eso salió, ¿ya? Al momento de hacerlo acá abajito, me aseguro de cambiar el false por true. Entonces, vuelvo a ponerlo, ya, ahí tengo el false. ¿Qué hago? Busco aquí false, ya, esto lo voy a sacar y escribo acá true. Entonces, reemplazar todo, ¿ya? ¿Estamos? Y ahora van a poder ver que donde dice Shuffle Answers dice ahora true en vez de decir false, ¿ya? Y eso va a indicar que este archivo, que estas preguntas, perdón, van a siempre barajar sus respuestas, ¿ya? Entonces yo tengo que grabarlo, ¿no? Archivo de guardar, ¿ya? Mismo nombre, no hace falta nada más, ¿ya? Y lo puedo cerrar, ¿ya? Ok, ahora volvemos a Paideia, ¿ya? ¿Qué pasó con Paideia? Las preguntas que yo tengo colgadas en Paideia no tienen esa opción de barajar. Entonces yo debería reemplazar esas preguntas por las que sí tienen la opción de barajar, ¿ya? Entonces, en el Paideia en que yo he creado, lo primero que tengo que hacer es borrar mis preguntas, ¿ya? Entonces, estas son las preguntas que ya había marcado, ¿no? Las marco simplemente, ¿ya? Y las puedo borrar, ¿ya? No tengo una cosa, miren aquí, ustedes pueden, si quieren borrar preguntas en una categoría, ¿no? Elijan la categoría específica que quieren borrar. En este caso, capítulo 1, ¿ya? Entonces, con este botón de acá, marco todo o desmarco todo, ¿ya? Puedo marcar o desmarcar todo y con las seleccionadas puedo poner borrar, borrar, ¿ya? Entonces, ahora que borrar, confirmar, sí, estoy segurísimo. Borro todas, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa hago? Nuevamente voy a importar, ¿ya? Y ahora tengo mi archivo XML, formato mudo de XML, ¿sí? ¿Ya? Y recuerden, siempre abrir acá general, ¿ah? Nunca se olviden de esto. Entonces yo quiero subir otra vez mi capítulo 1, perdón, las preguntas del capítulo 1, esto de acá no lo pongo, ya, error, eso está muy bien, ya, y de ahí tengo que buscar ese archivo que yo había creado en XML, porque ese es el archivo que me indica que sí se puede, que sí se van a poder barajar. Entonces busco mi explorador, agarro el archivo, lo pongo acá, ya, vean que ahora es el archivo XML, ya no es el TXT, y pongo importar. Si todas las secciones del curso, si todas las secciones de mi curso van a usar la misma evaluación, entonces simplemente con pasar ese archivo XML, cada profesor, cada jefe de práctica puede importar ese archivo XML y le suben las preguntas y con la gran ventaja de que, miren ahora, cuando entramos a mirar la pregunta, ¿ya? Y vemos si se puede barajar o no, acá ya está marcado por default que se van a barajar las respuestas. Entonces, es ese archivo XML, no el TXT, sino el archivo XML en el que hemos reemplazado el shuffle answers de false y le hemos puesto true, ese es el archivo que vamos a poder distribuir, ¿ya? Y ahí creo que tenemos una opción muy sencilla, muy práctica de poder crear estos bancos de preguntas y poder repartirlos y emplearlos en múltiples ocasiones. Recuerden también que el banco de preguntas no es mostrado a los alumnos, sino que para poder
a tomar una evaluación, tienen que ir al curso y en el curso crear un examen y jalar preguntas del banco, ¿ya? Pero eso ya será motivo quizá de otra charla. Por el momento, muchas gracias y conversamos en otro momento.